Bienvenidos al segundo día del Encuentro Técnico Empresarial de la Semana de la Innovación en la Construcción 2021, organizado por la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO. El presente Encuentro Técnico Empresarial es un espacio de exposición de líneas de productos y servicios innovadores presentados por las empresas e instituciones más representativas del sector de la construcción. A continuación, la charla técnica presentada por CONAFOBICER, Comité Nacional de Administración del Fondo para la Construcción de Viviendas y Centros Recreacionales para los Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Tenemos el agrado de contar con la presencia de Rudecindo Vega, quien fue ministro de Vivienda y Construcción Saneamiento en el 2005, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo en el 2011, presidente de CEDAPAL 2016, presidente de CENCICO 2017 y gerente general de CONAFOBICER en la actualidad, quien compartirá la experiencia innovadora y aprendizajes logrados en el desarrollo de procesos de evaluación de competencias laborales, modalidad virtual en el sector de construcción civil. El título de esta charla es Retos de la evolución de competencias laborales, modalidad virtual en el sector de construcción civil, experiencia innovadora de CONAFOBICER. Buenas tardes, Rudecindo, muchas gracias por participar con nosotros. Bienvenidos al Encuentro Técnico Empresarial de la Semana de Innovación en la Construcción. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación a esta Semana de la Innovación en el sector construcción. Esta semana organizada por la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO. Como ustedes saben, yo voy a tratar con ustedes una experiencia innovadora desde el CONAFOBICER, que es la modalidad remota de certificación de competencias laborales en el sector construcción. Quizás lo primero que hay que decir es que en el Perú es una necesidad nacional, es una urgencia nacional el que debamos de certificar a los trabajadores de todas las actividades económicas del país, ¿no? El hecho que en el Perú bordeemos el 80% y quizás después de esta pandemia mucho más del 80% de informalidad laboral, tiene que ver no solamente por la actividad económica misma, sino por el reconocimiento o la certificación que debe existir de los trabajadores en el país. O sea, tenemos muchos trabajadores expertos en sus oficios, expertos en sus labores, que lamentablemente no tienen ninguna certificación, o porque no estudiaron, o porque nunca se les reconoció esa expertise, esa experiencia en el oficio que ellos desempeñan. Y como le digo, esto es una necesidad de hacerlo a nivel nacional y es además urgente. Y en el sector construcción obviamente no se escapa a esta situación. El sector construcción también adolece de capacitación y de certificación ocupacional en los trabajadores en sus diferentes categorías: peón, oficial, operario, maestro de obra. O sea, tenemos muchos trabajadores, la mayor cantidad de trabajadores de construcción civil que son expertos en su oficio, pero que no tienen ninguna certificación. O porque no han estudiado o porque su experiencia laboral no ha sido certificada y reconocida. Nosotros en CONAFOBICER decidimos hace aproximadamente 7 años atrás iniciar un proceso de capacitación para que los trabajadores se capaciten y luego sean certificados. Y esta capacitación lo hemos hecho y lo seguimos haciendo con el Instituto CAPECO, o también lo hemos hecho con CENCICO, o también de manera propia desde el CONAFOBICER. Y en el 2019 iniciamos ya la propuesta de certificación ocupacional. Pero claro, esto que es urgente, esto que es una necesidad y que ojalá en algún momento por su necesidad y por su urgencia se convierta en política pública, en política del Estado, para todos los trabajadores de todas las actividades, y nosotros quisiéramos del sector construcción en particular. Así que este es el tema que vamos a tratar y qué es lo que hemos innovado dentro de este escenario, ¿verdad? Desde el CONAFOBICER en este momento. Quizás les tenga que decir solamente para presentar el tema y luego ya entrar al detalle. Esa certificación ocupacional en el sector construcción
como en otras actividades, se pueden realizar o se han realizado generalmente de dos maneras. La primera era de manera presencial en una obra, ¿verdad? Entonces, que se certifica en la obra de construcción al trabajador, van los evaluadores, miran cómo trabaja, si lo hace bien su oficio, se toman notas y se le da su calificativo, si aprueba o no en el rubro que él se ha querido capacitar. Lamentablemente, en el Perú, poco o nada se ha hecho de certificación ocupacional en obra, porque no estuvo bien desarrollada la propuesta, porque la metodología no estaba, porque no se conversaban con los empresarios dueños de la obra, porque no se conversaba con los comités de obra o sindicatos de los trabajadores, es decir, por muchísimas razones es poco o nada, fíjense, poco o nada lo que se ha hecho en certificación en obra. Luego está la modalidad presencial, que es en talleres, en donde el trabajador se inscribe, se registra, va a una institución acreditada para certificar, Censico, en otras actividades Senati, alguna universidad, ¿no? Nosotros en CONAFOBICER, y para eso nosotros hemos creado talleres que son para los oficios en los cuales se pueden certificar. Entonces el trabajador viene a ese taller y ahí se certifica. Claro, eso es una manera simulada, como si que estuviera en una obra. No está en una obra, está en un taller. Esa es la segunda. Son las dos grandes maneras que se han hecho en el país. Producto de la pandemia es que se innovó el tema remoto, el tema virtual. Entonces nosotros ahora vamos a explicar cómo es que el CONAFOBICER ha innovado en la certificación virtual a los trabajadores del sector construcción. Pero antes ya de entrar a ese tema presentado en esta forma, yo quisiera compartir con ustedes tres aspectos muy concretos. Si vamos, por favor, a la siguiente pantalla. Y acá lo que decimos es que todo hecho que aporta un valor agregado y satisface una demanda de la población, obviamente es una acción innovadora. Pero por favor, si fuéramos a la siguiente, ahí están, vamos a tratar, lo primero que vamos a tratar es lo que está el escenario nacional en este momento, la certificación de competencias laborales, la modalidad remota de la que les he hablado, y tres, los desafíos para el sector construcción en certificación de competencias. Vamos a la siguiente. En el escenario nacional quiero compartir con ustedes lo que nos presenta pues la situación actual, ¿no? ¿Cuál es el impacto del COVID en el sector construcción? Yo acá, fíjense, solamente les quisiera presentar las últimas cifras del PBI global y del PBI del sector construcción. Entonces ahí ustedes pueden ver cómo el año 2017 el Perú crecía, pero crecía moderadamente, con un 2.5 a nivel nacional y 2.1 en el sector construcción, vamos a decir, íbamos parejos. Luego, el 2018, el sector construcción sube un poquito más por encima del crecimiento nacional en 4, el sector construcción en 5.3, el 2019 volvemos a bajar, 2.2 a nivel nacional, y nosotros crecemos menos que el promedio nacional, 1.5, hasta que llegamos al 2020, el año de la pandemia, ¿verdad? Del nacimiento de la pandemia, en donde la pandemia nos golpea tanto en términos de economía nacional que hemos tenido un decrecimiento de 11,8, prácticamente 12%, y el caso del sector construcción fue dramático, porque si en el país decrecimos 12%, el sector construcción fue de 40 puntos, ¿verdad? Más del doble, más del triple de lo que fue a nivel nacional. Para este año se tiene previsto que el Perú recupere crecimiento de 8.99, o sea, hay otros que dicen que estará por los 7, otros por los 6, pero vamos a entrar en un crecimiento, no a recuperar todavía la situación anterior a la pandemia, pero vamos a entrar ya en un proceso de recuperación económica. Y en el sector construcción, obviamente también lo que se espera, lo que se proyecta, es que prácticamente regrese a la época anterior, que es, si hemos decrecido
un 40%, el crecimiento en el sector construcción alcanzaría un 37.6%. Vamos a decir, nos equipararíamos a lo que fue la situación anterior de la pandemia. La siguiente diapositiva, por favor. Acá podemos ver cómo en los últimos 70 años, efectivamente el tema de la pandemia nos golpea de tal manera que, fíjense ustedes, es la peor situación en los 70 últimos años. No hemos tenido una caída tan dramática, tan grande, como la que es producto de la pandemia. O sea, hace 70 años no caíamos igual. Cuando comenzó la pandemia el año pasado, en junio, el Banco Central de Reserva sacó un informe de medio año. Y en ese informe lo que decía es que la crisis de la pandemia era la crisis más grande en los últimos 100 años. Y este cuadro es una continuación de esa situación. En el sector construcción, en los últimos años, es la caída más dramática que hemos podido tener en términos económicos y de impacto para el país. La siguiente diapositiva, por favor. Según el INEI, en el sector construcción aumentó el 23,7% el consumo interno en cemento, 21,48% en términos de inversión pública en construcción y 25,52% en obras privadas, sobre todo en minas, ¿no? Todo esto es ya lo último, las últimas cifras. El sector construcción representa aproximadamente el 6% del PBI y se conoce que existen alrededor de 23.700 empresas constructoras y 62.200 empresas inmobiliarias. Vamos a decir, en el sector construcción, prácticamente el 60%, 65% son empresas inmobiliarias y el 35% empresas constructoras. En cuanto al personal, lo que tenemos es que 234.000 trabajan en constructoras, 766.000 en inmobiliarias, más de 1 millón de trabajadores a nivel nacional. De esa masa gigante grande, lo que se señala es que el 80% está en la informalidad, ¿verdad? Ahora, en este cuadro lo que podemos ver es la ejecución del presupuesto en términos de inversión pública desde el 2015 en adelante. La barra verde es el total de la inversión pública anualizada. El 2015 estuvo en 78%. Lo que yo quisiera es que acá ustedes pudieran ver y constatar lo siguiente, ¿no? 78% 2015, bajó a prácticamente 10 puntos al 68% el 2016, se mantuvo en eso el 2017, bajó al 65.4% el 2018, subió al 66% el 2019 y para este 2020 es 62% como está en el comentario de abajo, ¿no? 62,2%. O sea, lo que quiero decirles es que del 2015 al 2020 la inversión pública ha bajado en términos generales. Y eso ocurre prácticamente para todos los sectores, ¿verdad? El gobierno nacional, que está en color azul, de 90 bajó a 70, subió a 80, bajó a 75, se mantuvo en 76 y este año 2020 ha terminado en 74,7. Los gobiernos regionales bajaron, ¿verdad? Eso es una tendencia constante. Hemos cerrado los gobiernos regionales en 65% y los gobiernos locales hemos cerrado en 51,8%. Lo que importa en todo caso de esto es que la inversión pública antes de la pandemia ya estaba en una situación, vamos a decir, crítica. Y estaba en una situación crítica porque antes de la pandemia tenía una tendencia a la baja. Y con la pandemia ha sido peor, ¿verdad? Vamos a decir, la inversión pública, si ya venía siendo cada vez menos eficiente, sin pandemia se convirtió en mucho más ineficiente con la pandemia. Y eso es un tema que se tiene que corregir lo más pronto posible. No solamente con el gobierno que hoy está cerrando un periodo gubernamental, sino sobre todo con el próximo gobierno que viene. Y ojalá
que los candidatos puedan tener el conocimiento, la capacidad de tener una política que reactive la economía y que reactive el sector construcción, que es de lo que estamos hablando en este momento. Y la inversión pública tiene que ser el motor para recuperar esa situación. Si fuéramos a la siguiente diapositiva, por favor. Acá, dicho eso, entonces vamos al segundo tema, que es la certificación de competencias laborales, y acá más adelante nos vamos a concentrar en lo que es la situación remota. La certificación de competencias laborales es, como ahí usted, el reconocimiento público, el reconocimiento que le da el Estado a una persona que ha demostrado a través del conocimiento de su experiencia en una evaluación que cuenta con las competencias para desempeñar esa labor. No es que este trabajador haya estudiado, no ha estudiado, no ha seguido un curso, sino que lo que se le evalúa es su experiencia. Y su experiencia laboral, que puede o no tener cursos, lo plasma en una evaluación, y esa evaluación es aprobada, y él demuestra que cumple con las competencias que ahí se le exigen. O sea, vamos a decir, la certificación de competencias laborales es una evaluación para reconocerle públicamente que un trabajador tiene la expertise para desempeñar las actividades laborales que están siendo evaluadas. Esta certificación de competencias laborales obviamente es muy beneficiosa para el trabajador y para el país en general, ¿no? Si nosotros quisiéramos ver algunos de estos beneficios, por favor, en la siguiente diapositiva, podemos ver que, el reconocimiento oficial de las competencias, o sea, si el Estado le reconoce a un trabajador, le da un certificado de que es competente para realizar su labor, pues hay un reconocimiento público, ¿verdad? El Estado te reconoce que tú tienes la capacidad de tener este perfil aprobado, que puedes realizar estas actividades. Ese reconocimiento oficial, formal del Estado, obviamente le da un beneficio adicional al que no lo tiene, porque de esa manera puede obtener empleos, mejores empleos, puede obtener mayor y mejores ingresos, obviamente. Además, el 3 le añade un reconocimiento social, prestigio, satisfacción personal, porque no es lo mismo un trabajador sin el certificado de reconocimiento por el Estado de su labor que otro que sí tenga el reconocimiento del Estado. O sea, hay un reconocimiento social, es una satisfacción también personal y familiar. Ustedes no se imaginan los rostros que significan cuando un trabajador se le entrega un certificado ocupacional a nombre del Estado. Posibilidad de acceso a nuevas capacitaciones producto de la evaluación, obviamente entra en un círculo de capacitación y de certificación. El que se certificó como fierrero quiere luego certificarse como albañil, el que se certificó como albañil quiere luego certificarse como maestro de obra, quiere certificarse en instalaciones eléctricas, en instalaciones sanitarias. O sea, se vuelve un círculo virtuoso para el propio trabajador y su entorno. Una mejor comprensión de sus funciones, obviamente, un trabajador certificado tiene una mejor comprensión de las funciones que se le asignan, se le permite promoción laboral, como les digo. O sea, no es lo mismo alguien que no es reconocido pública y oficialmente en sus capacidades que alguien que sí lo tiene, y además se le abren muchísimo más las puertas. Hay mayor movilidad laboral, pasan de una empresa a otra, de un oficio a otro, comienzan a escalar posiciones en las propias empresas, en las propias obras, y eso es maravilloso porque contribuye también a esta satisfacción familiar y satisfacción personal, porque también hay una mayor oportunidad de mejores ingresos. Y en definitiva, porque además de eso es uno de los requisitos para la inscripción o renovación en el registro de trabajadores de construcción civil. O sea, ese registro hoy existe, ese registro hoy es un requisito para contratar a los trabajadores en una obra. Todavía, efectivamente, no está siendo muy fiscalizado y ojalá
en los próximos años ese requisito sea más fiscalizado, de tal manera que todo trabajador de construcción civil que sea contratado por cualquier empresa en cualquier lugar del país tenga su inscripción en el registro. De esa manera, además, se disminuye todo el tema delincuencial que está dando vueltas por el sector laboral y por las obras mismas. Eso contribuye muchísimo, ¿no? Y este registro debe servir efectivamente para ello. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, comprendiendo esta situación, es que en CONAFOBICER decidimos el año 2019 iniciar todo un proceso. Si ya hacíamos capacitación, ¿por qué no damos el salto de convertirnos en un centro de certificación ocupacional en construcción civil? Entonces, iniciamos a preparar la institución, porque habría que tener, recuerden que en ese momento la forma de evaluar era fundamentalmente en obra o en talleres, y entonces si no se hacía en obra, había que tener talleres para ser reconocido como centro de certificación ocupacional. Entonces decidimos prepararnos institucionalmente, construir nuestros talleres, identificar a nuestros evaluadores, antes de iniciar todo, elaborar los perfiles para los cuales estábamos aptos, y a partir de agosto del 2019 comenzamos a ser reconocidos por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo como un centro de certificación de competencias laborales en el sector construcción. La siguiente diapositiva nos cuenta los perfiles que nos reconocieron el mes de agosto del 2019. Fueron 3 perfiles con los cuales iniciamos: fierrería en edificaciones, instalaciones eléctricas de edificaciones e instalaciones sanitarias de edificaciones, ¿no? Esas imágenes son tomadas de los talleres que tenemos en nuestro centro recreacional de Huachipa, y luego ya hicimos las primeras certificaciones en estos talleres el 2019, y el 2020 ampliamos nuestros perfiles. En la siguiente diapositiva, por favor. Ampliamos nuestros perfiles en 4 más: en construcción de redes internas de gas natural, residencial y comercial, en soldadura básica, en encofrado de madera y en albañilería, ¿no? Entonces, esos son, por ejemplo, los 7 perfiles que nosotros llegamos a tener hasta antes de la pandemia. Y cuando estábamos en todo este proceso de hacer certificaciones en nuestros talleres, y cuando estábamos diseñando todo el trabajo que debería de tener la certificación ocupacional en la obra misma, porque, a ver, no existe mejor posibilidad de certificar a un trabajador que en la obra misma. Vamos a ponernos, ese es el mejor escenario. El segundo mejor escenario era traerlos a los talleres. Pero bueno, ya cuando el sector estuvo paralizado producto de la pandemia, no podíamos llevarlo a las obras, no podíamos traerlo a los talleres, entonces había que inventar. Y se inventó esta modalidad en tiempo remoto, de manera virtual, ¿no? Entonces, si vamos a la siguiente diapositiva, ahí podemos ver las modalidades de evaluación en competencias laborales, en situación real de trabajo, en obra, y la situación simulada de trabajo en los talleres. Estas imágenes son de talleres y no son de obra. Lamentablemente, no, en el país, como les decía, es poco o nada, lo repito, de la certificación en obra. Ojalá que producto de esta experiencia, producto de este esfuerzo que se hace, en el futuro, los propios empresarios del sector construcción puedan brindarles este beneficio a sus trabajadores y permitir que instituciones como CONAFOBICER u otras instituciones que hagan certificación ocupacional se aproximen a las obras y en las obras mismas hagan la evaluación y certificación de sus trabajadores. Una evaluación en su obra
no le va a tomar semanas, no va a tomar días, apenas toma algunas horas. Y ojalá con el expertise llegáramos a que nos tome una sola hora de la evaluación. O sea, imagínense a un empresario que a todos los trabajadores que están en su obra les dice, a ver, ¿ustedes tienen certificación en sus oficios? No, no lo tienen. Entonces, perfecto. Vamos a ir con CONAFOBISER, lo vamos a traer a CONAFOBISER y con ellos vamos a hacer la evaluación de ustedes acá y para que ustedes sean certificados. El que se va a ganar los bonos también es el empresario, porque le está tendiendo un puente de beneficio, de satisfacción laboral y personal a su trabajador. Creo que ese es... Ahora, ¿y por qué es beneficioso para el trabajador? Para el trabajador es beneficioso porque no se mueve a ningún otro sitio más allá de en su obra está seguro, en su obra conoce cómo es, está en más confianza, no tiene que gastar en pasaje, no tiene que gastar en nada de materiales que puede la institución necesitar, porque todo está ahí en la obra, ¿no? Entonces, es beneficioso para el empresario, es beneficioso para el trabajador y es beneficioso para el país, porque en realidad iniciamos un proceso de formalización laboral también de una manera importante, ¿no? Ojalá que esta situación de certificación laboral en obra pueda ser uno de los que más camine en el futuro. El tema de los talleres siempre estará ahí, siempre se podrán realizar en cualquier otra institución, pero la que estamos ahora y la que creemos que es una innovación para el país y que nos ha permitido como oportunidad esta pandemia es la certificación modalidad remota en el sector construcción. Vamos, por favor, en la siguiente diapositiva. Acá tenemos imágenes de la evaluación en situación simulada en nuestros talleres allá en Huachipa, son de instalaciones eléctricas y de fierrería. Vamos a la siguiente, por favor. En las evaluaciones simuladas entre agosto y diciembre del 2019 realizamos 105 evaluaciones, 91 certificaciones, y acá es importante señalar, o sea, hay 105 trabajadores que fueron evaluados y se entregaron 91 certificados. ¿Qué pasa con los otros los 14 trabajadores que no fueron certificados? No le decimos que ellos han sido desaprobados, no le decimos que ellos han sido jalados, no, porque no es así. Lo único que se le dice es, debes de complementar tus competencias en estos puntos y en la siguiente evaluación haremos hincapié en estas competencias para que completes tu proceso de evaluación. O sea, vamos a decir, su proceso de evaluación continúa. No es que haya sido jalado y no vuelva no, sino que su proceso de evaluación todavía está en proceso y se le da la oportunidad de que continúe posteriormente. En febrero del 2020 se realizaron 60 evaluaciones, entregando 46 certificaciones exclusivamente a mujeres. Y en situación real de trabajo, en obra, 0 evaluaciones. Como les digo, lamentablemente poco o nada se hace en esta materia. Pero nuestra experiencia era hacer evaluaciones simuladas. Ahí nos agarra la pandemia y durante la pandemia nuestra recreación fue cómo podemos hacer certificación en competencias laborales, en construcción civil, de manera remota. Por favor, en la siguiente diapositiva. Entre agosto y diciembre del 2020, o sea, inmediatamente después de la cuarentena, realizamos 120 evaluaciones, fíjense, más que las anteriores, de las cuales entregamos 86 certificaciones en diciembre del año pasado. Entre enero, en este primer trimestre, entre enero y marzo, venimos ya evaluando. Vamos a hacer 300 evaluaciones, tenemos aproximadamente 800 trabajadores registrados, vamos a hacer 300 evaluaciones y nosotros proyectamos que a finales de diciembre llegar a 1.500 y ojalá esa cifra sea modesta y pudiéramos crecer muchísimo más, ¿no? Y todo mediante este mecanismo. Mediante el mecanismo remoto, nosotros con nuestros evaluadores lo podemos trabajar en cualquier punto del país. Hay una metodología, hay un diseño que nos permite hacer, y todo este trabajo es supervisado, evaluado
calificado, acompañado y reconocido por el Ministerio de Trabajo. No es que a nosotros se nos ocurrió y decidimos aventurarnos en esta modalidad remota. No, todo esto es acordado, concertado y reconocido por el Ministerio de Trabajo, quienes además nos acompañan en todo el proceso de evaluación. Entonces, de tal manera que es supervisado y felizmente está funcionando y está funcionando muy, pero muy bien. La siguiente diapositiva, por favor. Claro, nosotros, yo les decía que certificamos a trabajadores de construcción civil, pero ¿y quiénes son los evaluadores? Fíjense, los evaluadores pueden ser profesionales, arquitectos, ingenieros, ¿verdad? Que están en la obra. Y pueden ser también técnicos en construcción civil, que han seguido su carrera técnica en alguna institución de estudios superiores tipo CENSICO o el Instituto de Capeco. Pero acá tenemos también a trabajadores no profesionales. Fíjense, nosotros trabajamos, este último tiempo lo hemos venido trabajando con 10 evaluadores, 2 en albañilería, igual en cofrado de madera, fierrería, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, 10 ahí. El 80% de estos son evaluadores que son trabajadores del sector construcción, o sea, tienen mucha experiencia, son maestros de obra. Vamos a decir, ellos los hemos presentado, les hemos capacitado, les hemos presentado al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo les ha evaluado, les ha capacitado, evaluado y finalmente les ha certificado como evaluadores de certificación ocupacional. Nosotros en este momento, para nosotros es un logro que el 80% de evaluadores para certificación ocupacional sean trabajadores de construcción y el 20% sean profesionales universitarios, por ejemplo, ¿no? Eso es otro logro importante. O sea, acá el logro no es solamente la certificación ocupacional de los trabajadores de construcción, sino también es la certificación de evaluadores o la acreditación de evaluadores que son trabajadores para la certificación ocupacional. La siguiente diapositiva, por favor. Y todo esto hecho también de manera remota. ¿Qué complejidad nosotros hemos encontrado en esta modalidad remota? Que el marco normativo y el acceso tecnológico en realidad no ayuda mucho. Obviamente, el marco normativo está pensado, en el Perú, está pensado primero para que sea, o sea, los perfiles fueron creados para hacer certificación ocupacional, de preferencia en talleres, luego en obras y no de manera remota. Bueno, lo que hemos demostrado es que funciona más rápido de manera remota, es una urgencia hacerlo en situación real, en obra, y para eso necesitamos que los empresarios y los trabajadores permitan ingresar a la obra y hacerlo de una manera mucho más masiva. Obviamente acá necesitamos un marco normativo y un acceso tecnológico totalmente diferente a lo que hay ahora. Esos son la importancia de una innovación. Una innovación nace y lo que propone es inmediatamente cambios. Hoy el Perú necesita cambios para que la certificación ocupacional en la modalidad remota sea masiva, se masifique y sea acelerada a nivel nacional. Si hemos estado prácticamente en pañales en certificación ocupacional, esta experiencia, esta innovación, lo que nos demuestra es que lo podemos hacer de una manera masiva y a nivel nacional y muchísimo más rápido. Analizar e identificar las plataformas amigables, porque obviamente acá, oye, yo estoy conversando con ustedes mediante Zoom, hay otros que luego utilizan el Meet, el Team, ¿verdad? Hay diferentes modalidades. Imagínense cómo nosotros tenemos que llegar a un trabajador de construcción civil para ser evaluado siguiendo estas prácticas, cuando ese no es su quehacer cotidiano y diario. Entonces, al trabajador también hay que motivarlo y hacer que pierda miedo a este acceso a esta tecnología. A nuestros propios evaluadores tenemos que convertirles en manejadores de estas nuevas tecnologías. Entonces, vamos a decir, ahí también hay mucho de innovación, mucho de conocimiento en la metodología y es necesario hacerlo de una manera mucho más acelerada.
entrenamiento y capacitación a los actores involucrados, los trabajadores, los evaluadores, el equipo técnico. Esto es permanente, 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 el control de calidad de los procesos, el aseguramiento de la información, y es un seguimiento personalizado, porque acá no podemos dejarlo al trabajador en la duda de qué pasa si no lo hago bien, en su duda, si lo hizo bien, no sabe cómo va a ser el resultado. Entonces tenemos que ir acompañándolo desde el inicio que toma la decisión a evaluarse para su certificación ocupacional hasta la entrega misma del resultado. La siguiente diapositiva, por favor. Acá lo que podemos ver, ya no hay talleres, acá hay fundamentalmente trabajo, evaluación virtual. Sigue pasando, por favor. ¿Qué logros hemos tenido? Tenemos trabajadores evaluados y certificados virtualmente, hay trabajadores de construcción civil acreditados como evaluadores por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, hay una adopción de la acción innovadora, el servicio remoto está funcionando y bien, la masificación del servicio remoto, estamos atendiendo hoy a nivel nacional, no necesitamos talleres, no necesitamos, vamos a decir, la evaluación en la obra, podemos hacerlo conversando con el trabajador, simular las situaciones para ambientar un sitio hasta en su propia casa, en alguna obra pequeña, en donde se le pueda, en su taller personal, ¿verdad?, a los trabajadores que pueden contar con ello. O sea, nos permite amplificar esta convocatoria y hacerlo mucho más masivo. Uso y manejo de aplicaciones virtuales, ¿verdad?, cuentas Zoom para los evaluadores, procesos de evaluación enfocados en indicadores, que es lo que nos exige, y además como debe ser el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Y obviamente nos encontramos pues con una propuesta que no está en las normas lo han tenido que permitir, han tenido que flexibilizarse. Hoy existe, pero necesitamos que hayan normas que mejoren la propuesta. Y por eso es que nosotros creemos que las propuestas de esta acción innovadora de modalidad remota, por favor, en la siguiente página, lo que nosotros creemos, la siguiente diapositiva, por favor, que esta acción innovadora del CONAFOBISER, nos plantea algunas propuestas, ¿no? Las evaluaciones remotas no requieren de un taller físico, como los he transmitido, tampoco estar en una obra necesariamente, por lo tanto el marco normativo tiene que cambiarse, tiene que adecuarse, porque obviamente hay que hacerlo mucho más flexible para que esta modalidad fluya mucho más rápidamente. Las autorizaciones para evaluar en nuevos perfiles ocupacionales no requieren, fíjense, cuando nosotros solicitamos ser un centro de certificación ocupacional, nos evaluaron institucionalmente, dijeron cumplen todo, pero tienen que tener talleres. Y tuvimos que construir nuestros talleres, tuvimos que preparar nuestros talleres para recién ser reconocidos como una entidad de certificación. Pero hoy nuestros talleres han pasado más tiempo paralizados. O sea, los construimos y están ahí. Deberíamos de ir a obra, sí, pero lamentablemente eso no ha ocurrido. Entonces lo que dijimos es, ¿y por qué no vamos nosotros a las propias casas, a las propias obras de los trabajadores y comenzamos a evaluar ahí a sus propios talleres? Y eso es lo que nos ha ocurrido. ¿Qué es lo que nos ha permitido hacer eso? La modalidad remota a través de medios virtuales. Y eso es mucho más asequible. Como les digo acá, económicamente es más beneficioso, el trabajador no tiene que gastar en pasajes, en trámites burocráticos, prácticamente en nada, y verdad, todo baja y todo es más rápido. Hay que reconocer las técnicas y evidencias del servicio remoto, pues obviamente acá tiene que haber mucho de reconocimiento y de la calidad que deben de tener, usar videos, fotos, gráficos, hacer el seguimiento directo. Obviamente todo eso tiene que mejorar y tiene que existir una normativa que permita que eso sea mejor desarrollado en el país, y hay que validar los medios tecnológicos para ajustar los procedimientos al marco normativo de este servicio virtual, que hoy debería ser una priorización nacional. O sea, si yo pudiera, vamos a la siguiente, por favor. Si yo tuviera que decirles,
Si vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Acá, por ejemplo, tenemos, esta fue la certificación exactamente antes de la cuarentena. O sea, les estoy hablando de la primera semana de marzo del año pasado, con motivo del Día de la Mujer. Certificamos a puro mujeres. Ese día entregamos certificados a puro mujeres en el local de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, en el auditorio, como ahí se ve con la presencia del ministro de Trabajo y algunas autoridades. La siguiente diapositiva, creo que son imágenes, podemos ir pasando. Está el presidente del CAPECO. Regresemos, ahí lo tenemos a Humberto Martínez, presidente del CAPECO, entregando la certificación en el aniversario de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, Lucho Villanueva, que es el secretario de la Federación. Eso fue en diciembre del año pasado. Si seguimos a la siguiente, tenemos lo que hemos entregado ahora último, este 8 de marzo, con motivo del Día de la Mujer. Ha estado la Premier, la ministra de la Mujer, el ministro de Trabajo, el secretario general de la Federación, el presidente de CAPECO, el presidente de CONAFOBICER, ¿verdad? Y lamentablemente ahí sí ya muy pocas personas, porque ya con esto de la inmovilidad pues es mucho más difícil, y el distanciamiento social. Si seguimos, se puede mostrar, creo, algunas más ahí, si hay más diapositivas, por favor. Bueno, ahí tenemos varios de los anuncios. Podemos pasar a lo siguiente. Y esta fue otra actividad conjuntamente con el Ministerio de Trabajo, vinculado al tema de la certificación con la inscripción en el registro. Vamos a la siguiente, por favor. Y cómo vamos haciendo nuestras evaluaciones y capacitaciones de manera virtual. La siguiente, por favor. Y en todo caso, regreso al inicio. Podemos poner la pantalla original. Regreso al inicio y lo que yo tendría que decirles. Hay situaciones como la pandemia que dentro de todo lo malo que nos ha traído para el país, también nos exige innovar. Nos da nuevas oportunidades. Nosotros, para el caso de certificación laboral, hemos innovado. Yo acá reconozco al equipo liderado por la licenciada Paca Villanueva. Con ella hemos iniciado este trabajo. Con ella hemos venido implementando todo este esfuerzo innovador. Está siendo muy positivo. Si yo tuviera que decir algo a los empresarios de CAPECO que participan en esta reunión, lo que les diría es, ¿por qué ahora no innovamos en una certificación de competencias en las obras mismas? Y que eso sea una generosidad del propio empresario con sus trabajadores, que el empresario les diga, oye, yo voy a traer a una institución certificadora, puede ser CONAFOBICER o puede ser otra, voy a traer una institución que venga y le certifique acá en la obra, de tal manera que además de su salario, ustedes van a culminar la obra acá, siendo certificados en los oficios que ustedes tienen. Y eso para el trabajador es un beneficio, por supuesto que es un beneficio tremendo. Entonces, la modalidad remota hoy es importante, es innovadora, es exitosa, pero ojalá nos permita movilizar a la certificación en la obra misma. Y ojalá que en los próximos meses y en la próxima semana innovadora que en el sector construcción que organice CAPECO, pudiéramos hablar de una experiencia exitosa de certificación en obra. Eso nos ayudaría muchísimo, porque ni se imaginan cómo certificaríamos a nivel nacional. En realidad, faltarían instituciones para certificar a todo lo que necesita el país. Entonces, ese es un tema que, por ejemplo, está ahí, podemos hacerlo, podemos correr, puede ser masivo, beneficia al trabajador, beneficia al empresario, pero beneficia al país, y posiblemente podemos iniciar un camino en la formalización laboral y en una formalización del sector de manera enorme. Y eso tiene consecuencias que incluso contribuyen a combatir la violencia en la obra, a combatir las prácticas delincuenciales que están alrededor de la obra. Ese es un tema clave, necesario, que pudiéramos hacerlo. Seguramente
ahí vamos a volver a trabajar agarraditos de la mano, empresarios, trabajadores, CONAFOBISER, Ministerio del Trabajo. Lo venimos haciendo. Estas experiencias funcionan porque en el sector hay una buena práctica empresarial y laboral. Esto que CAPECO y la Federación tengan 17 años de acuerdo continuo, que se pongan de acuerdo, que sus distanciamientos lo solucionen conversando, en trato directo, que no haya paralización en el sector, que elaboren sus propuestas conjuntamente, que ahora inviten a sus foros a los candidatos de manera conjunta, que presenten conjuntamente sus iniciativas normativas a los gobiernos, al Estado. Eso es clave, eso no existe en ninguna otra actividad. Y si no existe en ninguna otra actividad económica, esas buenas prácticas empresariales y laborales son las que están como telón de fondo de esta certificación ocupacional en obra, de las capacitaciones, y el CONAFOBISER es ese. El CONAFOBISER es ese espacio tripartito en donde están empresarios, trabajadores y está el Estado, que nos permite crecer de esa manera. Fíjense cuál es el marco grande para que una modalidad de este tipo sea innovadora, sea exitosa, y a pesar de ser innovadora y exitosa, obviamente el camino que tiene que recorrer es muchísimo mayor de lo que ha recorrido, pero tenemos la esperanza pues, que va a ser exitosa porque lo estamos haciendo bien acompañados, bien dirigidos, bien recibidos por los trabajadores, y ojalá, y con eso cierro, que para las próximas convocatorias que hagamos, pudiéramos hacerlo también en los talleres, de manera virtual, pero también de certificación laboral en las obras de construcción en el país. Muchas gracias. Tuvimos a Rudecindo Vega, gerente general de CONAFOBISER. Gracias, Rudecindo, por siempre formar parte de las actividades del gremio.